Es el turno de Otniel Ramírez. Miren, sin duda alguna, después de la tragedia del 8 de abril, la tragedia del Jet Set, se han debatido bastantes situaciones relacionadas con el control que el Estado debería tener. Se ha hablado de la responsabilidad del ayuntamiento, se ha hablado de la responsabilidad del Ministerio de la Vivienda, del Ministerio de Obras Públicas. Sin embargo, yo creo que hay algo que recientemente, en unas declaraciones, la Procuradora General de la República, Jenny Berenice Reynoso, la dejó caer. Y es la falta de un código penal para juzgar a los responsables de tragedias y de crímenes. Eso no es un debate nuevo en el caso mío. Hoy, el Colegio Dominicano de Abogados, con un bizcocho, como hace nuestro compañero Javier, celebraba 25 años de la no aprobación del que era el nuevo código, porque ya ese código es viejo con 25 años de atraso. Pero, ¿por qué la sociedad dominicana hoy entiende que el código debió haberse aprobado y está reaccionando frente al caso de Espaillat? En el año 2017, todos escuchamos el nombre de Emily Peguero. Emily Peguero era una jovencita pobre de San Francisco de Macorís que salió embarazada. Salió embarazada de su novio que se llama Marlon Martínez. En el proceso del embarazo, el tipo decidió practicarle un aborto y la muchacha perdió la vida. La mamá de él, llamada Marlene Martínez, una dirigente político de muchísima fuerza, le dio consejos al hijo y lo orientó de qué hacer con el cadáver de la muchacha, mételo en una gaveta, en una maleta, vamos a desaparecerlo, esto y lo otro. Cuando las autoridades arman el caso, resulta que a Marlon Martínez le colocan la pena máxima, más de 20 años. Pero a su mamá, autora intelectual, quien pensó en cómo cometer el crimen, apenas le asignaron 2 años de prisión. Y en ese momento, en el año 2017, yo empecé a clamar porque se construyera un nuevo código, a pesar de que tenía años caminando en los pasillos del Congreso. Hoy, ante la discusión respecto al señor Antonio Espaillat, ¿qué dice el código viejo, el que tenemos desde 1800 y tanto? Dice que a él le va a tocar, como mucho, 2 años de prisión. La norma dice de 3 meses a 2 años. O sea que si un juez, utilizando su libre albedrío, dice, no, son 3 meses de prisión, ya él cumplió. Esto nos ha llevado a una preocupación seria respecto a las autoridades que tenemos. Señores, todos los presidentes que hemos tenido en los últimos 30 años son responsables de la desgracia del Jet Set. ¿Ustedes saben por qué? Porque todos han gobernado teniendo la mayoría congresual. Cuando Hipólito era presidente en el 2002, ¿qué logró? O logró el famoso ciclón batatero, que tuvo todos los senadores y todos los diputados en el país. En el gobierno del presidente Leonel Fernández, Leonel tuvo el Congreso para el Progreso. Tuvo también la totalidad. Con Danilo, usted recuerda aquella prédica descarada diciendo, yo quiero mi Congreso. Y con Luis, solo hay que ver la mayoría aplastante que han tenido el PRM en estos 5 años. ¿Qué nos indica eso? Que si no tenemos código penal es porque esos actores no le ha interesado. Señores, por eso el otro día, cuando se dio aquella discusión de los expresidentes relacionadas con el tema haitiano, yo dije que eso era un disparate. Porque los responsables de la tragedia haitiana eran ellos. Los responsables de que aquí, mal contado, tengamos más de 3 millones de haitianos, eran esos mismos que estaban discutiendo cómo resolver el problema. Entonces, ¿quién nos defenderá respecto al Código Penal? El presidente de la Cámara de Diputados tiene mucho más de 20 años en el Congreso, Alfredo Pacheco.
Pacheco es el que lo va a proponer, que ha jugado a la política y ha sido mucho más de 2 o 3 veces presidente de la Cámara de Diputados. No. Va a ser Ricardo de los Santos, que se hace el sueco con los proyectos de ley que impactan a la sociedad, pero que los ricos no quieren que se apruebe. Señores, no es solo el Código Penal. La ley 8701, que es la ley de seguridad social, ustedes saben que en el año 2011 tenía que hacerse una reforma de esa ley. Lo decía la misma ley, que 10 años después había que sentarse, discutirla y reformarla. Estamos en el 2025 y ni siquiera se ha hecho una convocatoria para hablar de ese tema. No. Cuando un diputado llamado Pedro Botello se atrevió a decir que le entregaran el 30% del dinero de las AFP a los ahorrantes, a todos nosotros, dijeron que el tipo estaba loco. Aquí hay una componenda maldita para que el pueblo se joda con leyes que hace mucho tiempo dejaron de existir, con leyes que pasaron de moda y no hay forma de que ningún juez lo aplique. Cuando ocurrió lo de Marlon Martínez, el juez tuvo que actuar en base a lo que tenía en la mano, a la ley que tenía, no podía excederse. En el caso de Antonio, a pesar de 236 muertes, ¿saben qué va a pasar? El juez no se puede exceder. Tiene que ir de acuerdo a la norma absurda, retrógrada, vieja, pasada que tenemos, que dice que apenas durará 2 años como mucho. Como dicen los jueces, y haréis justicia.